Bueno, muy bien, en esta noche le hemos pedido a la hermana Ingrid Elizabeth, ella va a estar compartiendo la palabra de Dios en esta noche. Amén, la recibimos con un aplauso. Amén. Bueno, Dios les bendiga en esta noche y bienvenidos cada uno de ustedes. Y bueno, en esta noche me gustaría compartir algo que me llegó mucho también. No sé si alguno de ustedes vio la serie Adolescencia, que salió en Netflix en marzo. Ninguno la vio. No la voy a espolear mucho entonces, pero esta es una serie que ahí está la portada. Es una miniserie de 4 capítulos en realidad, y cuando salió fue un furor, y justamente se trata de un adolescente de 13 años, y cuando la serie comienza que entra cantidad de policías a irrumpir la casa, porque lo acusaban de asesinar a otra adolescente de su misma edad, de 13 años. En esta serie muestran ahí las evidencias que eran contundentes y no había dudas de que era él el asesino. Por supuesto, al tratarse de un adolescente, de un menor, lo llevan con muchos psicólogos para entender por qué él había hecho esto. Y en una de esas sesiones, pasó por muchos psicólogos, pero con una de ellas hay una charla que comienza a tener, y esta psicóloga le empieza a hacer preguntas sobre su relación con su papá, cómo era su vínculo con su padre, porque quería entender también cómo era la dinámica familiar. Se trataba de una familia normal, pero había un recuerdo que tenía este adolescente de un momento en el que él estaba jugando al fútbol, y el fútbol no era un deporte que a él se le daba bien. Más bien iba a jugar porque el padre quería que él jugara al fútbol, entonces iba, pero por eso nada más. Entonces, claro, cometía grandes errores, ¿no? Y hubo un momento en el que él se equivoca en una jugada que tenía que hacer, y lo primero que hace en ese error es mirar en las gradas que se encontraba su padre. Cuando lo mira, el padre se da vuelta, porque le daba mucha vergüenza ver que en ese momento tan importante del partido su hijo se había equivocado. Y me llamó la atención que este adolescente de 13 años, que era acusado de asesinato, el único recuerdo o el mayor recuerdo que trae en ese momento era que cuando él más necesitaba ser visto por alguien, en un momento importante para él, no fue mirado, no fue visto ni reconocido por una persona que era muy importante para él, que era su padre. Entonces, en esta noche, trayendo ese recuerdo a memoria, lo que me da cuenta es cuán importante, cuán fundamental es el ser reconocidos. El ser reconocidos y el sentirnos vistos y valorados es una necesidad humana fundamental. Todos, seamos niños, seamos bebés, seamos adolescentes, seamos adultos o ancianos, necesitamos ser vistos y ser reconocidos, y más aún por aquellas personas que nosotros valoramos. El sentirnos vistos y reconocidos nos ayuda en nuestra autoestima, nos ayuda en nuestro bienestar emocional. Cuando alguien me reconoce o me valora, yo me siento aceptado, me siento capaz. No sé si a ustedes les ha pasado que van a hacer algo, pero si ustedes van acompañados, no sé, cuando éramos niños o adolescentes, bueno, si voy con un adulto, si voy con mi padre o con mi madre, me siento más seguro para hacer algún trámite, para ir a levantar las notas, para ir a hacer cualquier cosa. Bueno, si voy con mi madre, voy con mi padre, o voy con mi esposo, mi esposa, quien sea, me siento más seguro, porque si me equivoco, sé que voy a andar con alguien que me pueda ayudar. Cuando nos sentimos vistos, cuando estamos con alguien, nosotros nos sentimos con mayor valor para poder afrontar cualquier situación, nos sentimos confiados. Y el rey David, en la Biblia, en un salmo, en el Salmo 139, describe cómo es el ser vistos y el ser conocidos por Dios. Así que, ¿qué les parece si vamos juntos a la Biblia? Y vamos a buscar el Salmo 139, versículo 1. Y con este salmo, allá recordábamos con Josías y con Eunice que
en el tiempo de la pandemia, era en el año 2022, me hizo acuerdo de Uni, que siempre se acuerda de los años. En el año 2022 estábamos sentados allí, en ese lado, y estábamos Josías, Eunice y yo. Era de noche y nos habíamos juntado a leer la Biblia. Entonces ahí, bueno, yo me sumé más tarde, ellos ya estaban sentados ahí, entonces cada uno estaba leyendo un pasaje distinto de la Biblia. Entonces a mí se me da por abrir este salmo, el Salmo 139, y cuando lo comienzo a leer, ahí comienzo a llorar, pero a llorar de una manera desconsolada. Y yo era algo que no podía parar, y yo vi que cuando miro a Josías y a Eunice, estaban re preocupados porque no sabían lo que me estaba pasando, onda, recién llegaba y leía y me ponía a llorar, era como, ¿qué le pasó a Ingrid, onda? ¿Qué le habrá pasado? Y ahí después al rato que vieron que yo lloraba, que no era como un llanto de angustia ni de tristeza, sino que era un llanto como liberador. Y en ese momento se dieron cuenta de que en realidad yo estaba teniendo en ese momento una experiencia con Dios y que lo que yo estaba leyendo me estaba llegando a lo más profundo del corazón. Y en ese momento mi reacción fue esa, mientras leía esto que vamos a leer juntos ahora, porque en ese momento yo me sentí vista por Dios. En ese momento que estaba solamente Josías y Eunice, pero en ese momento yo me di cuenta, lo más profundo de mi interior, que yo estaba siendo vista por Dios. Y en ese momento yo pude ser sanada desde lo más profundo, porque cuando yo lloraba no se me generaba una carga en el corazón, sino que yo era aliviada. Y había como una carga en el corazón que se me iba. Entonces, vamos a leer juntos esto, porque para mí esto fue una gran experiencia en su momento, y en ese momento yo me sentí vista y conocida por Dios. Y dice así el Salmo 139, del 1 al 6. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y qué hermoso esto. Hay una palabra en estos versos, lo que David nos quiere transmitir es que Dios me conoce totalmente. Dice, Él conoce, dice, me has examinado y conocido. Conoces cuando me acuesto, cuando me levanto. Conoces lo que yo pienso. Conoces a dónde voy. Dice, incluso en el versículo 4, antes de que yo diga una palabra, Dios ya sabe lo que voy a decir. Dice, yo ya pensé algo y Dios ya lo conoce. Hay una palabra en Zulú, el Zulú es una lengua africana, hay una palabra que es Sagubona, se escribe así todo junto, Sagubona, y me encantó porque esta palabra resume mucho lo que David quiere decir en estos primeros versos. Sagubona en Zulú significa, te veo, eres importante para mí y te valoro. Así que si usted escucha a un africano que habla Zulú y dice Sagubona, es te veo, eres importante para mí y te valoro. Y esto es la mirada que nos trae David de Dios. Dice, Dios conoce todo de vos, pero esta no es una mirada que te juzga o una mirada que está pendiente como para castigarte, sino todo lo contrario. No sé si a veces escucharon, me ha tocado oír a padres o madres o algún adulto que quiere retar a un niño y dice, pórtate bien porque Dios te está mirando, mira que Dios está acá mirándote y te va a castigar. Y por favor, nunca lo haga porque es horrible y eso de verdad genera en el niño una mirada de, Dios me va a castigar. Dios me está mirando, pero está ahí con un látigo pendiente si yo me equivoco para castigarme. Y cuando leemos el Salmo 139, es todo lo contrario. No vemos un Dios que está pendiente ahí mirándote
pero para ver si te equivocás o para controlarte o para saber, ay, a ver, ¿qué está haciendo fulano? No, sino que es una mirada de cuidado y es una mirada de reconocimiento. Como este adolescente de la serie, el recuerdo que él tenía era, cuando no me iba bien, miré a mi padre y no tuve la mirada de él, no tuve su reconocimiento, no tuve la valentía que yo necesitaba en ese momento. Pero cuando miramos este salmo decimos, hey, tengo la mirada de Dios. Y no es una mirada para castigar, no es una mirada controladora, no es una mirada desde lo punitivo, sino que es una mirada de cuidado. Ahora, cuando David reconoce esto, su reacción es esta. Dice en el versículo 6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. No dice, uy, qué bajón, que Dios sabe todo de mí. No, y él queda asombrado, queda impactado porque dice, wow, Dios conoce todo de mí. Esto es tan grande, es tan hermoso que de verdad no lo puedo comprender. Como en cada momento Él está ahí. Este conocimiento a nosotros nos tiene que dar esperanza y seguridad de que nunca vamos a estar solos, sino de que Dios siempre va a estar ahí. Y esto nos hace recordar también de que Dios está siempre presente. Si vamos al versículo 7, vamos a leer juntos ahí en el 139:7, David se hace preguntas y dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Esto nos anima a recordar de que en el mejor momento, cuando es de día, o en el peor momento, cuando vemos que está todo oscuro, allí está Dios. Acá en el versículo 10 hay algo hermoso que dice, aún allí, o sea, aunque me fuera al otro lado del mundo, dice, aunque me fuera del otro lado del mar, me fuera a Japón, aún allí va a estar Dios. Pero no solamente va a estar Dios, sino que dice, allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Qué significa asir? Asir significa agarrar. Entonces, no es que solamente Dios va a estar, sino dice que Él te va a guiar, que te va a guiar con su mano. Entonces, no es que Dios va a estar allá adelante y vos vas a estar allá atrás. No. Él te va a guiar con la mano de Él. Y dice que Él te va a agarrar, asir significa agarrar, te va a asir con su diestra. La diestra hace referencia a la mano derecha de Dios, sería esta. La mano derecha de Dios y Él te va a agarrar de la mano. Eso significa, dice, por más que vos te vayas al otro lado del mundo, te vayas del otro lado del mar, tranquilo, yo te voy a agarrar de la mano y te voy a guiar. Esto nos recuerda que Dios no nos guía a la distancia, sino que Él nos guía desde la cercanía, nos guía desde cerca, porque nos toma ahí la mano. Y qué hermoso saber que podemos contar y sentirnos seguros, sentirnos valiosos de que Dios en el momento oscuro nos va a guiar con su mano. Y yo me acordaba en esto de que leía en el versículo 11 dice, si dijera ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y a mí hubo un tiempo, cuando yo ya tengo 26 años, pero esto fue hace un tiempo atrás, que yo le tenía mucho miedo a la oscuridad. Entonces yo tenía que dormir con la luz prendida, porque si la apagaba era como que el cuco me iba a comer. Entonces, claro, algo que me ayudó mucho en esa época, que yo sentía de verdad mucho miedo de apagar la luz,
Entonces lo que empecé a hacer fue agarrar una palabra que decía que Dios estaba conmigo. No me acuerdo en qué pasaje, si era Isaías, pero decía, Dios está contigo. Entonces yo tenía que repetir eso y lo creía, Dios está conmigo, y eso era lo que a mí, en medio de la oscuridad, del miedo de las tinieblas, a mí me daba tranquilidad y paz, de que yo podía descansar, podía dormir, porque Dios estaba conmigo. Y esto también me trae mucha paz, porque dice, mira, a Dios le da lo mismo, la oscuridad o la luz. Aunque esté todo oscuro, Dios va a estar ahí. Entonces eso a mí me dio paz también de que Dios no le tiene miedo a la oscuridad, así que yo puedo dormir tranquila de que aunque esté todo oscuro, Dios va a estar acá y va a estar conmigo. Y como Dios es más fuerte que cualquier otra cosa a la que yo le pueda tener miedo, entonces puedo dormir tranquila de que Dios está conmigo. Y eso durante mucho tiempo me fue dando paz. Y después ya hoy en día yo no le tengo miedo a la oscuridad, podemos apagar todo y yo puedo estar tranquila de que sé que no me va a pasar nada. ¿Por qué? Porque sé que Dios está conmigo. Y esa palabra en ese momento fue clave para mí. Porque no sé si les ha pasado que a veces leen un texto de la Biblia y está, bueno, sí, siguen pasando, pero a veces lo leen de nuevo y dice, wow, y ahí como que les cae la ficha, lo entienden y dice, ¡puah! Este texto es para mí. O sea, esto es lo que yo necesitaba para seguir adelante. Entonces muchas veces nos va a pasar eso. Por ahí leemos la Biblia, pero, Dios, dame algo, la palabra que yo necesito para este momento de mi vida. Y en ese momento de mi vida fue eso, que yo tenía que tener la seguridad de que Dios estaba ahí. Y qué hermoso, porque cuando nosotros logramos experimentar eso es que nos podemos sentir seguros y sentirnos valiosos y capaces. Ahora bien, este mismo Dios que nos conoce y que está siempre, también es el mismo Dios que nos hizo, que nos formó. Y vamos a leer el versículo 13 y el versículo 14, que dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. En el versículo 16 dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Y este pasaje nos enseña dos cosas. Una que dice que el que nos formó, dice, porque tú formaste mis entrañas, mis órganos. Dios nos hizo en el vientre de nuestra madre. Y hay algo que a mí me llamó mucho la atención, que Dios, antes de crearte a vos, Dios te escribió tu nombre en un libro. Y ahí, por ejemplo, a Bárbara, Dios tenía un libro y escribió Bárbara. Y después Dios creó a Bárbara en la panza de la mamá. Entonces, a cada uno de nosotros, Dios tenía un libro y nos escribió, nos pensó, nos planificó, aunque por ahí dice, bueno, pero mis padres no me planificaron, pero Dios sí pensó en nuestra creación, en nuestra formación, antes de cualquier persona. Y esto significa, si alguien pensó en vos y en crearte, es que vos tenés un propósito y un motivo de ser en esta tierra. Y eso nos tiene que dar ánimo de, hey, yo fui pensada por Dios. Aunque mis padres en su momento no, o no tenían ni idea, pero hubo un Dios que sí me pensó a mí, sí me planificó, y por ende yo tengo un propósito en Dios. Y eso es algo de verdad hermoso, el saber que yo soy conocida por Dios y que tengo un propósito en Él. Ahora, ¿qué me produce a mí conocer y comprender esto de Dios? Si leemos los últimos versículos del Salmo 139, el versículo 23, dice ahí, David dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Ahí Dios le habla directo a Dios y dice, mira mi corazón, lo que hay, examíname, conocé lo que yo estoy pensando,
probá lo que yo estoy pensando, probá mi corazón. Ahí David se abre totalmente a Dios. Dice, Señor, acá estoy, abierto para vos. Conocer todo esto de Dios, el saber que vos fuiste pensado, el saber que Dios conoce todo de vos, el saber que Dios está más allá del lugar en donde vos estés, esto le produjo en David una entrega total a Dios. Si vemos todos los versículos anteriores, a medida que David se da cuenta de todas estas cosas, vemos que le produce. Por ejemplo, acá en el versículo 6, dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿Qué produce en David? Maravilla, asombro, el conocer todo esto de Dios. Otra cosa que le produce en el versículo 14, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado. Le dan ganas a David de alabar a Dios. Él empieza a conocer, a comprender a Dios y saber todo esto y dice, Dios, estoy impactado, estoy maravillado, te quiero adorar, te alabo. O sea, él se entrega totalmente, él queda extasiado, maravillado con todo lo que sabe de Dios. Y ahora, ¿cuál es nuestra reacción al saber todo esto? Hay un hombre que se llama George Mueller. Este es un hombre que vivió en los años 1800, vivió una parte de su vida en Inglaterra y él sirvió gran parte de su vida en orfanatos. Él abrió muchos orfanatos en Inglaterra y pudo darle de comer a más de 10.000 niños. O sea, él empezó a abrir muchos orfanatos, habían muchos niños que eran abandonados y él le dio de comer a más de 10.000 niños. ¿Y cómo lo hacía? Lo hacía orando. Dice, hay una anécdota que cuenta él también, que dice que un día, todos los niños que tenían, y no había nada para comer, pero él se destacaba por ser un hombre de oración y él tenía el corazón muy cercano al de Dios. Entonces dice que ese día se levantó temprano y empezó a orar, pidiendo para que Dios le diera de comer a todos esos niños porque no tenían nada, no tenían ni un pan, no tenían nada. Entonces él comenzó a orar y bueno, hacían sentar a todos los niños, vamos a sentar, que vamos a desayunar. Los niños se sentaban todos y decía, bueno, vamos a comer. Y justo en ese momento golpea el panadero con pan fresco para todos los niños. Dice, buenísimo, tenemos el pan, falta la leche ahora. En ese momento justo iba un carro, el lechero iba pasando por allí y justo se le rompe la rueda. Y dice, bueno, justo se le rompe la rueda enfrente al orfanato. Justito, entonces el lechero dice, de acá no me puedo mover, la leche se me va a pudrir acá, más vale se la doy al orfanato que está acá enfrente. Entonces golpea ahí, dice, mire, se me rompió la carreta, voy a dejar toda la leche en esta casa porque nada, si no se me va a echar a perder todo. Y así fue que esos niños, todos los niños desayunaron porque este hombre, George Mueller, era el que oraba todos los días, y así era todos los días, porque había gente que hacía donaciones, pero muchas fueron respuestas a las oraciones de ese hombre, que se levantaba en la mañana para que los niños pudieran desayunar. Y así fue como ese día, y así otras tantas anécdotas. Y este hombre dijo algo que me encantó realmente y que resume como esta devolución que le hace al Señor, ¿no? Después de conocer todo esto que conoció David también. Y esta frase dice así, ese hombre que está ahí es George Mueller, y dice, él dijo, deseo muchas cosas concernientes a mí mismo, pero no deseo nada tanto como tener un corazón lleno de amor al Señor. Anhelo un cálido apego personal a Él. Todo lo que deseaba este hombre era tener un cálido apego personal a Dios. Todo lo que deseaba él era esto. Y esta frase me inspiró mucho, porque digo, no lo dice cualquier persona, lo dice un hombre que era un hombre de oración y un hombre que vio respuestas a sus oraciones, a todas sus oraciones, y eso me inspira mucho. Digo, así como el rey David, al conocer a Dios, él se maravillaba, lo adoraba, decía, estoy maravillado, mi alma lo sabe tan bien. Este hombre dice, lo único que deseo de Dios es tener un cálido apego personal a Él.
es todo lo que quiero con Dios. Y no sé a usted qué le produce el conocer que Dios está a su lado en su mejor o peor momento. No sé qué le produce conocer que Dios le formó a usted y que está en todo momento. ¿Qué le parece si le damos gracias a Dios en esta noche? El que quiera ponerse en pie o quedarse sentado, pero ¿qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios en esta noche? Capaz que Dios puede hacerle memoria, o capaz en este momento usted se ha sentido, capaz así, como yo me sentí en un momento, que necesitaba saber que contaba con la mirada, con el reconocimiento. Que en el momento en el que yo le tenía miedo a la oscuridad y no me podía dormir, yo pude saber que contaba con un Dios que estaba ahí conmigo. Capaz vos estás pasando por algo así, o capaz en el futuro podés pasar por una situación parecida, pero que vos recuerdes este salmo, el Salmo 139, que el Señor está ahí con vos. Y que en momentos duros, en momentos difíciles, en momentos oscuros, el Señor estaba allí. Y capaz Él te puede decir, mirá, fulano, fulana, cuando estabas pasando por esto, yo estaba ahí. Cuando vos sentías miedo, yo estaba ahí con vos. Así que, ¿qué le parece si cierra sus ojos? Si le puede dedicar unas palabras al Señor. Si usted, ¿qué le produce a usted? Si es adoración, si es alabanza, si es agradecimiento, si es gratitud, si usted se siente maravillado. Espíritu Santo, que en esta noche cada uno de nosotros podamos comprender, Señor, que tú estás siempre con nosotros.